Una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor para alabarle y para estudiar su palabra una vez más. Hay veces que tenemos pasajes, ¿no?, en la palabra de Dios en los que compartimos una vez y ya es suficiente porque se entiende claramente lo que la palabra de Dios dice. Y hay pasajes en los que necesitamos profundizar un poco más. El pasaje que prediqué el domingo pasado en Gálatas capítulo 5 es uno de esos pasajes. Yo prediqué acerca de las características o de 3 características que tiene el cristiano, ¿no es cierto?, el verdadero creyente. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que Pablo quiere decirles a los Gálatas. Así que les voy a invitar a que vayan a Gálatas capítulo 5. Y el otro día estudiamos desde versículo 13, pero hoy vamos a comenzar en versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte por tu palabra, queremos agradecerte, Padre Celestial, por lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana en ella. Rogamos que tú obres en nuestras vidas, que podamos, Señor, comprender bien y poner en práctica lo que tu palabra nos enseña en este día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que en este párrafo del pasaje que vamos a estudiar hoy hay dos palabras que son claves en este pasaje. La primera es deseo. Deseo aparece 3 veces. Versículo 16 dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, los deseos de la carne es una de las palabras claves que tiene este pasaje. Y es sobre lo que nos vamos a enfocar hoy. Y el otro versículo, la otra palabra clave está en versículo 22, que dice: más el fruto del Espíritu, que eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Quería hacer todo junto, pero me di cuenta que no nos iba a dar el tiempo para poder hacer todo junto. Entonces vamos a estudiar hoy acerca de lo que quiere decir Pablo acá cuando les habla de el deseo de la carne o los deseos de la carne. Es interesante porque versículo 16
y versículo 24, la palabra deseo es la misma palabra, pero en versículo 17 no. Versículo 17 es otra palabra. En versículo 16 y 24 la palabra que se utiliza es es griego esto. Epizumia, que es el deseo, el anhelo, la concupiscencia, mayormente de malos deseos. De malos deseos. Es como cuando deseamos para otro que le vaya mal. ¿No es cierto? Eso es la idea. O sea, el anhelo que uno tiene por los deseos. Y en este caso, que lo que Pablo está hablando es de los deseos de la carne. Los deseos que nuestra carne pide, que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro corazón nos pide hacer, nos pide seguir, nos pide ir continuamente tras ellos. Y la segunda palabra es muy parecida, pero es epizumeo, que destaca el impulso intenso, más bien que el objeto deseado. Es el impulso que tengo y no el deseo. No el deseo ese que tenía antes, sino el impulso que nace dentro de mí. Y es interesante, porque esto lo dice hablando también del deseo del Espíritu. Porque fíjense en versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu. ¿Qué es el del Espíritu? El deseo del Espíritu. Y dice, y estos se oponen entre sí. Claro, porque el deseo de la carne es ir tras el pecado, es seguir en ese pecado que tanto me gusta hacer. Pero el deseo del Espíritu es que los frutos, o el fruto, mejor dicho, el fruto del Espíritu, brote de mí, salga de mí, que los demás puedan ver eso. Pero eso lo vamos a ver bien la semana que viene. Lo primero que vamos a ver hoy acá es los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Se destaca en estos dos pasajes, versículos 16 y versículo 24, porque dice que es un impulso que recibimos de nuestra propia carne. Encontramos en toda la palabra de Dios. Jeremías nos decía, engañoso es el corazón. En los Salmos vez tras vez dice que cuando buscamos las cosas que son del corazón, nos va mal. ¿Por qué? Porque es un impulso, es algo que nos lleva al pecado. Pablo le dice a los romanos, en capítulo 7, versículos 14 al 24, dice, porque lo que hago, 14 y 15 y después el 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. No lo quiero hacer, sin embargo lo hago. Y versículos 23 y 24 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo, el apóstol Pablo, el que escribió tantas epístolas, el que vivió amando al Señor, él decía, lo que no quiero hacer, eso hago, porque es mi naturaleza, porque es el pecado que reina en mi vida, porque es lo que vivimos cada día y vamos a sufrir cada día y padecer cada día hasta que estemos en la presencia del Señor. Y fíjense en el extremo que llega Pablo, que dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte?
Ya no quiero vivir así. No me interesa vivir así. Pero es lo que mi cuerpo me demanda, es lo que mi cuerpo me pide, es lo que no quiero hacer, pero hago. Ahora, esto no nos da la libertad para decir, yo no quería hacer este pecado, pero lo hago. Y lo hago hoy, y lo hago mañana, y lo hago pasado. No nos da la libertad para decir, como hemos estudiado hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, que utilice esa libertad para vivir el pecado que a mí me agrada. No, por lo contrario, necesitamos, como Pablo, decir, aborrezco esto que estoy haciendo, no me gusta, no quiero hacerlo más. Sin embargo, lo hago. Pero pedimos perdón. Tenemos un abogado ante el Señor. Tenemos a alguien que está clamando y orando y rogando por nosotros cada día. Y nosotros tenemos ya el perdón de Dios. Nosotros tenemos ya la salvación del Señor. Solamente tenemos que ir ante su trono de gracia y pedir perdón por nuestros pecados. Pedir perdón por lo que hemos hecho. Pero ese pecado es como cuando te ponen delante tuyo el plato que más te gusta. En mi caso serían los ñoquis, unos buenos ñoquis con estofado. Si alguien me pone un plato de ñoquis con estofado delante mío y me dice compartilo con él, yo le voy a decir, te comparto un ñoquis, pero nada más. Y cada uno sabe qué es lo que más le gusta. Y se sienta y lo come con placer y lo come con ganas y lo disfruta. Y eso es lo que dice Pablo que hace la carne en nuestra vida. Que ese pecado que hemos cometido por tantos años cuando no éramos salvos, quiera volver a brotar en nuestras vidas. Quiera volver a hacer algo que puedo hacer habitualmente. Algo que puedo vivir incluso con Él, convivir con Él, mientras le digo a mi Señor, Señor, yo te amo. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero ser tu hijo de la mejor manera. Pero sigo cometiendo el mismo pecado que antes. Sigo viviendo la misma vida que antes. Es algo que es mucho más fuerte que mí mismo. Es algo que es más fuerte que lo que yo quiero hacer. Es el pecado que reinaba en nosotros cuando no éramos de Cristo, cuando no pertenecíamos al Señor. Y tenemos ejemplos, montones en la palabra de Dios. Tenemos el primero en Génesis 3, Adán y Eva, el huerto del Edén. Ellos estaban allí y el Señor les dijo, tienen todos los árboles que hay en el huerto. Hay uno solo que no pueden comer. Hay uno solo el que no se pueden acercar, no pueden comer de él. Pero Satanás fue mucho más astuto y fue y les dijo a ellos, coman y van a ser igual que Dios. Coman y van a saber tanto como Dios. Y ellos se dieron a ese pecado. Ellos cayeron en ese pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11. El rey David tenía que haber ido a la guerra, no fue a la guerra.
estaba en la terraza de su palacio, tomando sol quizás, viendo al pueblo. Y allá a la distancia vio el río. Y en el río una mujer que estaba bañándose, era Betsabé. Y la vio y vio que era hermosa. Y se dio al pecado. Se dio al pecado. Él cayó en adulterio. Y no solamente eso, después hizo matar al marido de Betsabé. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 18 nos relatan cómo Judas es tentado para entregar al Señor Jesús. 30 piezas de plata y vos nos das a tu Señor. Y Judas no dijo, 30 piezas de plata es muy poco. Judas no dijo, no voy a entregar a mi Señor. Judas no se resistió. Se dio ante el pecado. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Todos los hermanos en ese momento estaban vendiendo sus propiedades, vendiendo sus bienes, entregaban la plata a los apóstoles para que repartiesen a los que tenían necesidad. En ese momento era eso lo que estaban haciendo. En ese momento era eso lo que la mayoría de los hermanos quería hacer. Y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero vamos a quedarnos con una parte de esa plata. Que estaba bien si lo hacían. No tenían por qué entregar todo el dinero a los apóstoles. Pero dice la palabra de Dios que ellos mintieron al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ellos cedieron ante el pecado de la codicia y prefirieron quedarse con algo de esa plata diciéndoles a los apóstoles, vendimos la propiedad, pero en este dinero, no en este otro. No había ninguna necesidad de que lo hagan. Ellos cedieron al pecado y ese mismo día murieron los dos. Y así vez tras vez encontramos en la palabra de Dios hombres y mujeres que ceden al pecado. ¿Por qué? Porque es algo muy fuerte, porque es algo que nos domina desde que nacemos. Desde que nacemos. Es algo que no podemos quitar de nuestra vida, por más que lo deseemos. Y vamos a tener que convivir con el pecado. Pero la diferencia está en que, y después lo vamos a ver más profundamente, en que el cristiano no quiere hacer el pecado. Es algo que sale, es algo que nace, es algo que está en nuestros miembros, pero que cada día lucho para no pecar. Y cuando peco, confieso inmediatamente. Pido perdón al Señor. Y si mi pecado hace mal a un hermano, le pido perdón a ese hermano. Y si mi pecado afecta a la iglesia, pido perdón a la iglesia. Sin embargo, y lo vamos a ver, a veces lo hacemos algo habitual en nuestra vida. Es como, tengo que comer todos los días, tengo que tomar agua todos los días para poder seguir viviendo. Y habituamos el pecado a que es algo más
en nuestra vida cada día. Cuando tendríamos que, como Pablo, estar diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no quiero vivir así, ya no quiero hacer esto, ya no quiero vivir de esta forma. Lo segundo que vemos acá son las obras de la carne. Las obras de la carne, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No vamos a hacer una descripción de una por uno qué son los pecados, pero sí vamos a ver que hay en esto tres grupos de pecados, tres clases de pecado de lo que habla Pablo acá, y en algunos sí vamos a detenernos porque son más difíciles de identificar que otros, pero son tres grupos de pecado. Lo primero que vemos acá, y también esta lista no es una lista completa de la que Pablo habla en otros libros, en otros pasajes como en Colosenses y en Romanos, en Efesios, en Timoteo. Pablo nos habla de esta misma lista de pecados y en algunas de ellas agrega pecados, en otras hay menos, pero siempre, y les invito a que lo vean, Romanos capítulo 1 del versículo 26 al 32, Efesios capítulo 5 del versículo 3 al 6, Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 10 y Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. Pablo da y habla acerca de una lista de pecados similar a esta. Y los grupos que encontramos acá, lo primero, y yo lo definí así, hay distintas maneras de definirlos por lo que he escuchado y por lo que he leído. Entonces, esta es la manera en la que yo los definí. Lo primero es el grupo de pecados que cometemos contra nosotros mismos. Los pecados que destruyen nuestro cuerpo. Los pecados que hacen daño a nuestra vida. Y todos tienen que ver con el pecado sexual. Todos tienen que ver con el pecado sexual. Fíjense, él comienza diciendo allí que estas obras de la carne son adulterio. El adulterio es la relación íntima de un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Alguien que ya está casado y se junta con otra mujer, se junta con otro hombre. Tienen relaciones íntimas. Eso es adulterio, eso es pecado, dice el Señor. Lo segundo es muy parecido, pero es la fornicación. Y es la relación íntima, pero antes de estar casados o sin estar casados, la relación íntima que podemos tener, igual que el adulterio. Un hombre y una mujer teniendo relaciones íntimas, pero fuera del matrimonio, antes de haberse casado. Inmundicia, dice después. Inmundicia es suciedad de pecado o suciedad por el pecado sexual. En esto entra lo que podría ser pornografía, para el que la practica o para el que la consume. Eso te ensucia. Eso hace que vos cometas pecado. Porque vos podés decirme, veo pornografía, pero no tengo relación con esa mujer, no tengo relación con ese hombre. No, es tu mente, es tu corazón, yendo en contra de lo que Dios pide que hagas, que te mantengas puro, que te mantengas pura.
Y por último, habla allí de lascivia. Lascivia. Que lascivia encierra lo que sería homosexualidad. Lo vemos desde el Génesis en Sodoma y Gomorra. Y lo vemos hasta el Apocalipsis. Vemos lo que hoy es lo normal, lo común, lo que tiene que aceptar cada uno de nosotros. Ver a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Romanos capítulo 1, Pablo habla y los destruye. Porque no es lo que el Señor creó, porque no es para lo que el Señor nos creó. Sin embargo, hoy es lo normal. Hoy hay leyes que los amparan, hoy hay leyes que los protegen. Bueno, el Señor no dice nada de eso. Al contrario, dice que es pecado y pecado que condena a muerte a los que lo practican. Puede ser incesto, que no es algo tan común, que no es algo tan habitual, algo que vemos entre nosotros. Pero se trata de la relación entre padres e hijos, que no es normal, no es algo que se ve todos los días, pero es algo que ocurre. Es el desenfreno, es el querer indagar un poco más acerca de la sexualidad, ver qué pasa si hago esto, ver qué pasa si hago lo otro. Y hay cosas que ni siquiera me atrevo a mencionar porque es horrible hasta pensar en eso. Hasta pensar en las cosas que la gente del mundo hace para satisfacer su apetito sexual, para satisfacer sus deseos. Y esto es el primer grupo, los pecados que yo cometo contra mí mismo al involucrarme en alguno de ellos. Lo segundo que dice acá, y vemos, son los pecados que podríamos decir son contra Dios directamente, contra el Señor directamente. Aunque todos los pecados son contra Dios, estos van enfocados más a nuestra relación con el Señor. De estos pecados habla en versículo 20, comenzando, dice, idolatría. Y la idolatría, bueno, todos los que hemos sido católicos apostólicos romanos, sabemos, la idolatría es, tengo la imagencita de una virgen, de un santo, de alguien que venero, de alguien a quien le rindo mi adoración, de alguien a quien le rindo culto. Es interesante. Que no sé si ustedes lo notaron, pero yo lo he notado después que salí de la Iglesia Católica, que hay no sé cuántas vírgenes hay. Pues está la Virgen María, está la Virgen del Valle en Catamarca, hay otra Virgen en Corrientes, y cada provincia tiene su Virgen. Y la mirás y es la misma con otra vestimenta. Sin embargo, en cada lugar se arrodillan y le adoran. Se inclinan para rezar. Una de las frases muy conocidas en la Iglesia Católica es a Cristo por María. O sea, vos orás a María y vas al Señor Jesucristo. ¿A dónde dice eso la palabra de Dios? ¿A dónde lo encontramos en la palabra de Dios? El único camino al Padre es el Señor Jesucristo. Es mentira, es engaño. Pero, ¿sabes qué? La idolatría
no tiene que ver simplemente con un ídolo que tengo en una estampita ahí. La idolatría puede ser hacia tu marido o hacia tu mujer. La idolatría puede ser hacia tus hijos. La idolatría puede ser hacia tu auto. La idolatría puede ser hacia un equipo de fútbol. Y eso me duele, pero es la realidad. Es la realidad. Hoy es un día en el que juega el equipo que yo quiero. Y está el culto. ¿Qué hago? No, lo dejo para otro día. Al culto, ¿no? Me quedo en casa a ver el partido. O voy a la cancha a ver el partido. O tengo algo con mi familia, entonces voy con mi familia, no importa. No importa el Señor. El Señor tengo 365 días en el año para dedicarme a Él. Hoy me dedico a lo que más me gusta. Idolatría puede ser tu propio cuerpo. Quiero mejorar. Entonces voy al gimnasio y tengo unos músculos como tengo yo. Después me saco el saco y pueden ver. Pero necesito tener mis abdominales bien marcados para el verano. Eso me pasó cuando tenía 12 años. Después ya no me pasó más. Las chicas que quieren verse bien, que se ponen la mejor ropa y la mejor pintura, a veces hasta parecen payasos de tanta pintura que se ponen. Simplemente por querer agradar al muchacho que le gusta. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Querer conseguir para mí, yo primero, yo segundo, yo tercero. Como le digo yo a Alicia, tu plata es mía y mi plata es mía. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque yo necesito, yo quiero, yo tengo ganas. Y siempre está el yo primero. Entonces eso es idolatría. Lo segundo que dice, y por supuesto, eso hablo de ponernos antes que el Señor, o poner algo de eso antes que el Señor. Después habla de hechicería, que hechicería es interesante, porque la palabra que se utiliza en griego para hechicería es fármaco. Es fármaco. Es algo que intoxica, es algo que te puede drogar. Algo que utilizaban mucho en aquel tiempo cuando iban a los templos que no era el templo del Señor. Algo que utilizaban mucho en esos tiempos para poder llevar a una persona a un éxtasis que lo hiciera adorar a cualquier cosa y a cualquier costo. Pero el Señor habla de esto como algo que es un pecado abominable. Un pecado abominable. Esto mayormente acompañaba los encantamientos e involucraba los poderes ocultos. Hoy se utiliza todavía, se usa bastante, pero no es tan común verlo. Pero les habrá tocado alguna vez cruzarse en la calle con un paquetito donde hay pochoclos, donde hay algún animal muerto, donde hay alguna bebida alcohólica, que es para invocar los poderes de Satanás, que es para pedir a Satanás que te ayude a andar bien económicamente o para andar bien en tu matrimonio, para andar bien con el trabajo, para que no te falte nada. Eso es hechicería. Eso es a lo que se refiere
el Señor cuando habla de hechicería. Y el tercer grupo dentro de esta lista de pecados es los pecados que cometo contra mis hermanos, contra los demás. O sea, mis hermanos y contra la gente del mundo también a veces. Y Pablo va a seguir con esta lista y va a decir enemistades, que casi es específicamente la palabra odio. Odio, sentir odio hacia otro. Hay personas que por años no se hablan porque un día estaban en la casa de su mamá y un hermano comió una empanada más que el otro. Y eso ya los distanció y eso ya hizo que no se hablen nunca más y eso hace que mueran sin pedirse perdón el uno al otro. Ya lo hemos visto varias veces aquí en la iglesia, que necesitamos perdonarnos, necesitamos pedir perdón. Y Pablo dice, esto es uno de estos pecados, enemistades. La otra es pleitos, que es la disputa por algo personal, por algo que no me gusta del otro, por algo que al otro no le gusta de mí. Esos son los pleitos. Después dice celos. Y el celo, o los celos, mejor dicho, no el celo, porque el celo puede ser otra cosa, pero los celos hablan de que yo no tengo confianza en la otra persona. Habla de que yo tengo, y después viene envidia de otra persona. Habla de que yo lo quiero solamente para mí, que no lo quiero compartir, que no quiero que esa persona esté con otros, sino que su tiempo se ha dedicado pura y exclusivamente para mí. Iras, que es enojo desmedido. Es enojo desmedido. El Señor se enojó, sacó a los cambistas del templo, pero no pasó a ser una ira, no pasó a ser un pecado, porque no lo hizo con ese enojo que nos hace a nosotros estar recontra mal. Y a veces decimos, yo no tengo ira, yo simplemente me enojo. Pero salimos y la puerta queda hecha una puerta giratoria del golpe que le dimos. Ese golpe que le diste a la puerta es ira. No quisiste dárselo a la persona con la que estabas discutiendo, pero cerraste la puerta de una manera que nadie la puede abrir después. Eso es ira. O le pegaste un golpe a la mesa para que entiendas, para que comprendas que está mal lo que estás haciendo. Eso es ira. Que nosotros a veces no lo identificamos, pero es así. Después habla de contiendas, discusiones por opiniones personales. Porque mejor es Boca, no, mejor es River, mejor es Independiente. Son cosas personales. Discusiones porque a la iglesia hay que venir de corbata. Si no, no sos un verdadero creyente. Eso es algo personal. Eso es algo por lo que nunca voy a llamarte la atención. O como pasa en muchas iglesias, la mujer sí o sí tiene que venir de pollera a la iglesia. Bueno, busquemos dónde está eso en la palabra de Dios. Y entonces sí lo pongo en práctica. Pero no está en la palabra de Dios. Son cuestiones personales. Y no puedo
enojarme y tener una contienda con otra persona por esas cosas. Discusiones, que menos mal que nunca las tenemos. Creo que no hace falta aclarar mucho de lo que es discusiones. Herejías. La herejía sí es algo que quiero aclarar porque es algo muy importante, es algo muy interesante. La herejía habla de lo que yo hago dentro del templo de Dios y dentro de la iglesia, que son ustedes, que soy yo. La herejía es romper el lazo que hay entre los hermanos. El otro día hablaba y les decía, la murmuración es una de esas cosas, es una herejía, porque la murmuración hace que haya enemistad entre dos hermanos, hace que un hermano se quiera ir de la iglesia y no volver nunca más. ¿Por qué voy a ir ahí a donde este o esta está hablando de mí? Donde este o esta está, en vez de dedicarse a adorar al Señor, hace lo que quiere. Eso es herejía. Es crear división en medio de la congregación. Envidias. Envidias. Menos mal que eso no lo tenemos, ¿no? Pero yo veo a Juancito que tiene un celular nuevo. ¿Y por qué si Juan lo tiene yo no lo puedo tener? Yo quiero tener ese mismo celular. Mirá, se compró las últimas zapatillas que salieron. Yo quiero tener las mismas. Eso es envidia. Eso es de lo que hablan las envidias. Después dice algo que no nos toca a ninguno de nosotros, gracias al Señor. Homicidios. Todos sabemos lo que es un homicidio, ¿no? Es matar a otro. Es quitarle la vida a otra persona. El Señor Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Estaba hablando de que la ley dice, no matarás. Y entonces dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, que fatuo es falto de entendimiento. Es como hoy le decimos, es un tonto, no entiende nada. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. Claro, nosotros no vamos matando gente por ahí. No tengo ni siquiera un arma para matar a alguien. Pero cuando deseo el mal para mi hermano, cuando hago alguna de estas cosas que dice el Señor acá, ya he cometido homicidio en mi corazón. Ya en mi corazón esa persona está muerta. Y soy tan culpable como el que toma un arma y entra a un colegio y mata a muchísimas personas. Después dice borracheras, que también no hace falta aclarar mucho. Es el exceso de bebidas intoxicantes que nos deja fuera de control de nuestra vida. Hemos visto borrachos que no saben por dónde van a ir. Hemos visto borrachos que golpean a sus familias. Hemos visto borrachos que se quitan la vida. Y así un montón de cosas. Borracheras. Después dice orgías, que nosotros orgías normalmente lo
asociamos a pecado sexual. Sin embargo, la palabra orgía es un desenfreno. Un desenfreno en nuestra vida que puede ser con la bebida, que puede ser con la comida, que puede ser con las pasiones que yo tengo y que también, obvio, involucra el área sexual. Pero es algo que está acompañado por un exceso de cualquier otro pecado, de cualquier otro pecado. Y por último, termina esta lista Pablo diciendo, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, que son lo que yo le decía, las listas que da en los otros pasajes acerca del pecado, acerca de los pecados que son habituales en la vida de un incrédulo, en la vida de alguien que no tiene a Cristo como Salvador, en la vida de alguien que vive su vida yendo rumbo al infierno. Pero lo tercero que encontramos acá, ya saliendo de esta lista, son las consecuencias de vivir en la carne, o es la consecuencia de vivir en la carne. Fíjense en lo que dice el versículo 21 al final, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, es interesante, porque la palabra amonesto es como profetizar, es como decir esto les va a pasar, ya se los estoy advirtiendo. Es como cuando le decimos a un chiquito, no toques la estufa porque te vas a quemar. No metas los dedos en el enchufe porque te vas a electrocutar. Se lo decimos. Pero fíjense en que Pablo dice, os amonesto como ya os he dicho antes. O sea, amonesto es, les estoy diciendo lo que va a pasar y ya se los dije. O sea, Pablo quiere enfatizar esto, quiere recalcar esto. Evidentemente, entre los Gálatas, esto estaba pasando, algo había de todo esto. Y Pablo les dice, se los estoy diciendo porque ya se los dije. Presten atención a esto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que vez tras vez van haciendo el mismo pecado. Vez tras vez van cometiendo el mismo pecado. Los que no les importa su relación con el Señor. Porque yo era un adúltero antes de creer en Cristo. ¿Y por qué tengo que dejar el adulterio? Puedo seguir viviendo en adulterio y seguir viviendo para el Señor. Ya he creído, la salvación no me la saca nadie. Entonces puedo vivir cometiendo adulterio. Antes en mi trabajo yo mentía, porque es necesario mentir para poder vender todo lo que tengo que vender. Y entonces ahora si no lo hago, por ahí pierdo el trabajo. O por ahí no tengo las ganancias que puedo tener si lo sigo haciendo. Entonces lo sigo haciendo. Sigo mintiendo. Sigo viviendo de la manera que vivía.
Antes, cuando estaba en el mundo, era un chismoso. Y entonces, como le llamamos acá, le sacaba el cuero a mi vecino, le sacaba el cuero a las personas que no me agradan. Ahora soy creyente, ahora vengo a la iglesia. Le saco el cuero al pastor, le saco el cuero a los hermanos. Ah, fíjate cómo vino vestido este. Fíjate que hoy no se peinó. Fíjate que no trajo su Biblia. Cuando lleguemos a capítulo 6, en los primeros versículos vamos a ver qué nos enseña Pablo acerca de esto. Pero es interesante porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica es algo que es habitual en mi vida. Es algo que hago todos los días. Todos los días, menos sábados y domingos, me levanto a las 4:30 de la mañana para ir a mi trabajo. Me levanto y voy al baño a lavarme la cara, a lavarme los dientes. Después me pongo la ropa de trabajo. Después me preparo un café o un mate cocido. Leo mi Biblia y después me voy a trabajar. Llego a mi trabajo, estaciono el auto y hago lo que tengo que hacer todos los días. Depende del trabajo que haces. Eso es lo habitual. Eso lo hago todos los días, de lunes a viernes. Cuando llega el horario del desayuno, paro para desayunar. Cuando llega el horario del almuerzo, paro para almorzar. Y cuando llega el horario en que tengo que volverme a casa, me voy a casa. Eso es lo que comúnmente hago todos los días. Y a veces el pecado está en tu vida incorporado como si fuese algo que tenés que hacer habitualmente. Algo que necesitas hacer. Algo que es de vital importancia para tu vida. Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Y Juan dice en 1 Juan capítulo 3, versículos 4 al 9, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tanto Pablo como Juan nos dicen muy claramente, si sos hijo de Dios, aborrecés el pecado, no querés vivir en pecado, no te gustan las mismas cosas que te gustaban cuando estabas en el mundo. Ahora amás a Dios, querés servir a Dios, querés que tu cuerpo, tu vida le dé la gloria a Dios. Por eso cuando pecás, enseguida pedís perdón. Cuando pecás, enseguida sentís el Espíritu Santo dentro tuyo diciéndote,
hiciste mal, sos culpable, has pecado. Y no podés aguantar las ganas de decirle al Señor, Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Señor, no quiero vivir más así, hace algo por favor con mi vida. Y vas y pedís consejo. Y vas y pedís a alguien que ore por vos específicamente por esto, porque no puedo sacarlo de mi vida y yo quiero. No puedo ya más vivir con esto. Fíjense en lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo dejaron ya en el pasado, dejaron en la cruz. Ese día que creyó en Jesús, dejó allí, porque el Señor cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Porque el Señor cargó sobre sí tus pecados pasados, los presentes y los futuros. El peor error que sufrió el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario no fue que clavaran sus manos y sus pies en la cruz. No fue que atravesaran su costado con una lanza o que le pusieran una corona de espinas. El peor agravio que el Señor sufrió en la cruz del Calvario fue que cargó tus pecados y mis pecados, y los pecados de toda la humanidad. El Señor dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y nosotros vivimos burlándonos de Él, incorporando en nuestras vidas pecado, dejando que sea algo habitual, dejando que sea algo común en nuestra vida, como respirar, como comer, como tomar agua. El Señor dice que los que son de Cristo ya han crucificado al pecado, a sus deseos. Así que, hermano, te animo a pensar, te animo a reflexionar y te animo a, si estás cometiendo un pecado habitualmente, lo cambies en tu vida. Orá al Señor, pedí al Señor que quite ese pecado de tu vida. Si sos del Señor no vas a querer cometer pecado. ¿Lo vas a hacer? Sí, como leímos al principio en Romanos. Pablo diciendo, lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Vamos a pecar porque somos pecadores, porque nuestra genética es de pecado, porque nuestra esencia es de pecado, porque nacemos en pecado. Pero no tenemos que amar el pecado, no tenemos que disfrutar del pecado, no tenemos que gozarnos con el pecado. Ahora, si nunca creíste en Cristo como tu Salvador, si nunca confesaste que sos un pecador o una pecadora y aceptaste la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que todos merecemos ir al infierno, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y mis pecados. Que Cristo murió para darte vida eterna. Si querés saber más y estás acá, podés hablar conmigo después. Si querés saber más y estás viéndonos por las redes, podés mandarnos un mensaje y enseguida vamos a comunicarnos para decirte bien cómo llegar a los pies de Cristo. Señor y Padre nuestro, gracias queremos darte, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que podemos aprender, Señor, por lo que
Pablo exhorta aquí a los Gálatas. Rogamos, Padre Celestial, que como hijos tuyos podamos quitar y podamos desear quitar cualquier pecado que es habitual en nuestra vida. Que no podamos convivir con el pecado. Que no podamos desear el pecado como lo desea cualquiera en el mundo. Pero si aún vivimos así, Señor, obra en nuestros corazones para que podamos creer en Cristo como Salvador. Que la obra de Cristo pueda ser la obra hecha en nuestras vidas. Pedimos, Padre, que trabajes en aquellos que han escuchado este mensaje y aún no te tienen como Salvador, que puedan llegar a tus pies. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.